El encuentro en el estacionamiento. Era una noche cualquiera, una de esas en las que el cansancio te pesa, pero te da igual, porque estás disfrutando del momento. Mi pareja y yo acabábamos de salir del cine. Habíamos visto una película que nos había mantenido en suspenso durante casi 2 horas. El aire fresco de la noche nos abrazaba mientras manejábamos de vuelta a casa, pero decidimos hacer una pequeña parada en el estacionamiento cerca de nuestro departamento. Estaba casi vacío, y por algún motivo sentí que era el lugar perfecto para conversar un poco más antes de terminar el día. No había mucha gente, solo unas cuantas luces titilando de los postes que daban esa atmósfera tan solitaria a todo el lugar. Nos estacionamos en una esquina alejada, lejos de las pocas luces, y nos pusimos a hablar de cualquier cosa, riendo como siempre. Pero algo cambió cuando un sedán apareció a lo lejos. Primero lo vi por el espejo retrovisor. Se acercaba lentamente, con el sonido bajo del motor, y terminó estacionándose a unos pocos lugares de distancia de nosotros. Lo curioso es que el motor no se apagó. Debe estar esperando a alguien, pensé. Pero el coche permaneció allí, quieto, con las luces encendidas. Lo observé por un momento, intentando no pensar en lo extraño que era estar solos a esas horas. Pero algo en mí no podía evitar sentir que no estaba bien. ¿Por qué no salía nadie del coche? El silencio entre nosotros dos se volvió un poco incómodo y la sensación de estar siendo observados empezó a crecer. Al principio pensé que era solo paranoia, pero mi pareja también lo notó. ¿Has visto eso?, me dijo en voz baja, casi susurrando. Miré hacia el sedán de nuevo y ahí estaba. El conductor, apenas visible por el reflejo en su espejo retrovisor, nos observaba. No era una mirada directa, pero sentía que sus ojos se deslizaban sobre nosotros, como si estuviera esperando algo o simplemente estudiándonos. Mi estómago comenzó a tensarse. Mi instinto me decía que algo no estaba bien, que ese hombre no estaba allí por casualidad. Pasaron varios minutos, los más largos de la noche, y el coche seguía allí. Yo intentaba distraerme hablando de cualquier cosa, pero algo no dejaba de rondar en mi mente. De repente, sin previo aviso, las luces del sedán se apagaron, y la oscuridad se adueñó de todo el lugar. El silencio se hizo aún más denso, como si todo alrededor se hubiera detenido. El motor seguía encendido, pero ahora no se veía absolutamente nada. La luz de las farolas parecía desaparecer por completo cuando el coche pasó a la sombra. Y fue entonces cuando vi que la puerta del conductor se abrió lentamente, con un crujido casi imperceptible, como si no quisiera hacer ruido. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Observé la puerta abierta, pero nadie se movía del coche. El hombre seguía dentro, o al menos eso creía, porque no veía su figura claramente. La puerta estaba completamente abierta ahora, y no podía dejar de mirar hacia allí, como si algo dentro de mí me empujara a no apartar la vista. «¿Qué está haciendo?», murmuré, pero mi voz salió tan baja que ni siquiera mi pareja pudo oírme. Él miraba al sedán también, con una expresión de incomodidad que reflejaba mis propios sentimientos. La atmósfera se volvía cada vez más densa, y la sensación de peligro se asentaba en el aire, como si un presagio nos envolviera sin que pudiéramos escapar de él. Luego, en un movimiento casi lento, el hombre salió del coche. No vi bien su rostro, pero pude distinguir su figura al final de la puerta abierta. Estaba vestido con un abrigo oscuro, un poco largo, que rozaba con el suelo mientras avanzaba hacia el frente del sedán. No llevaba prisa, y cada paso que daba parecía un eco en la quietud del estacionamiento. Cuando llegó a la parte delantera del coche, se detuvo por un momento, como si estuviera deliberando qué hacer a continuación. Mi mente estaba a 1000 por hora, pero algo dentro de mí sabía que no era el momento de quedarnos allí. ¿Nos vamos?, preguntó mi pareja, su voz temblando ligeramente. Estaba claro que ambos estábamos sintiendo la misma incomodidad, pero no movíamos el coche. Nos quedamos allí, mirando al hombre que ahora se había quedado completamente quieto, de espaldas a nosotros, mirando hacia el oscuro pasillo de la entrada del estacionamiento. El tiempo parecía dilatarse. No podía apartar los ojos de ese hombre. La forma en que se mantenía inmóvil, en medio de la nada, era extraña, casi
inquietante. De repente, una ráfaga de viento rompió el silencio, y por un instante el hombre giró su cabeza hacia nosotros. No vi su rostro, pero sentí que sus ojos estaban clavados en los nuestros. Un escalofrío recorrió mi espalda, y mi instinto me gritaba que debíamos irnos, pero algo me mantenía atrapado. El hombre volvió a mirar al frente, pero ya no estaba en paz. Algo en su postura había cambiado, algo en su manera de moverse. Ahora parecía estar esperando, como si supiera que nos observábamos, pero no le importara. Mi respiración se aceleró. Mi pareja, por fin, decidió romper el silencio. «¿Por qué no nos vamos ya?», me dijo, claramente asustada. Pero antes de que pudiera responder, escuchamos un sonido sordo. No era el ruido del motor del coche arrancando, ni el crujido de las ruedas al moverse. Era el sonido de unos pasos acercándose, lentamente, de manera calculada, como si el hombre se estuviera aproximando a nosotros a propósito. No sé por qué, pero miré hacia el espejo retrovisor de nuevo, y fue allí cuando vi que el sedán estaba comenzando a moverse, pero no como esperábamos. Avanzaba lentamente, como si el conductor estuviera controlando el vehículo desde dentro, sin siquiera estar completamente dentro del coche. Apenas se movió unos metros antes de detenerse de nuevo, en una posición aún más cercana a nosotros. Mi mente estaba a punto de colapsar. El coche avanzaba lentamente hacia nosotros, pero no era solo el vehículo lo que me aterraba. Era el hecho de que el hombre, aquel extraño que antes estaba quieto, ahora estaba parado justo frente al sedán, observando nuestra dirección. Sin decir una palabra, su mirada parecía penetrar todo, y pude sentir el peso de sus ojos sobre mí. Mi pareja y yo intercambiamos una mirada, y su expresión reflejaba exactamente lo que sentía. Miedo puro. No entendíamos qué estaba pasando, pero sabíamos que no podíamos quedarnos allí. Decidí que era hora de irnos, y metí la llave en el encendido, pero cuando traté de arrancar el coche, no encendió. El motor daba pequeños intentos, pero no lograba arrancar. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Fue entonces cuando el hombre, sin hacer ningún sonido, comenzó a caminar lentamente hacia nosotros. Con cada paso, parecía que la distancia entre nosotros se reducía de manera absurda. No estaba corriendo, ni apresurado, pero había algo en la forma en que se acercaba que me hacía sentir que tenía todo el tiempo del mundo. Al principio intenté mirar hacia otro lado, hacer como si no estuviera pasando nada, pero cada vez que volvía a mirar, él estaba más cerca. El miedo era tan palpable que sentía como si el aire se hubiera vuelto espeso, casi imposible de respirar. Mi pareja comenzó a sollozar en voz baja, y en ese momento, un ruido fuerte, casi ensordecedor, nos hizo saltar. El sedán arrancó de golpe, sus luces volvieron a encenderse, y con una velocidad aterradora, el coche desapareció de la vista, dejando solo un silencio espeso y opresivo en el aire. En cuanto el sedán desapareció, todo quedó en absoluto silencio. Ni una sola luz más encendida, ni el sonido de un motor. El aire parecía pesado, como si el espacio mismo estuviera cargado de algo que no podíamos ver. Mi mente trataba de procesar lo que había pasado, pero no lo lograba. ¿Dónde se había ido ese coche tan rápido? ¿Qué diablos era todo eso? Apreté el volante con fuerza, mi cuerpo temblando, y con un último intento, giré la llave. Esta vez, el motor arrancó al primer intento. La sensación de alivio fue breve, casi fugaz, porque, al mirar hacia el espejo retrovisor, vi algo que me heló la sangre. La silueta del hombre estaba nuevamente en el estacionamiento, pero ya no caminaba. Estaba parado, inmóvil, como si hubiera aparecido de la nada. Sus ojos brillaban en la oscuridad, reflejando las luces del coche de una manera que no podía describir. Sentí que mi cuerpo se tensaba al máximo, y sin decir una palabra, arranqué a toda velocidad, saliendo de ese lugar como si fuéramos perseguidos por algo invisible. Con las manos aún temblorosas, conduje por las calles desiertas hasta llegar a nuestra casa, sin atreverme a mirar atrás. Sabía que ese lugar ya no era seguro. Sabía que había algo extraño en ese encuentro, algo que no podía entender. Al llegar a la puerta de mi departamento, ambos nos bajamos del coche sin decir una palabra más.
Entramos rápidamente y aunque el miedo aún nos envolvía, tratamos de convencernos de que todo había sido una especie de ilusión colectiva, producto de la oscuridad y el cansancio. Pero no había forma de quitarme esa sensación de que algo no estaba bien. Algo había pasado esa noche, algo que aún me atormenta. Con el tiempo, el miedo se calmó, pero esa visión del hombre con los ojos reflejados en la oscuridad nunca desapareció por completo. Y siempre, cada vez que paso por ese estacionamiento, siento un escalofrío recorrer mi espalda, como si él todavía estuviera allí, observándonos desde las sombras. Con el paso de los días, traté de convencernos de que lo que viví esa noche no tenía explicación. Mi pareja y yo nunca hablamos de eso otra vez, como si fuera un tema prohibido. Pero algo dentro de mí nunca lo olvidó. Cada vez que pasaba por esa zona, sentía que las sombras se movían de una manera diferente, como si me estuvieran observando, esperando. Algo dentro de mí sabía que no había sido una simple coincidencia. Algo en ese hombre, en su actitud, me decía que no era un ser humano común. A veces, en mis sueños, lo veía otra vez, quieto, observándome desde la oscuridad con esos ojos brillantes, y me despertaba sudando, con el corazón en la garganta. La sensación de terror persistía, aunque tratara de ignorarla. No sé por qué, pero nunca volví a estacionarme en ese lugar. De hecho, nunca volví a pasar por ahí de noche. Algo me decía que si lo hacía, podría encontrarme con él otra vez. Nunca supe qué pasó realmente esa noche. Tal vez fue una mente confundida por el cansancio, o tal vez algo más extraño y oscuro se cruzó en nuestro camino. El hecho es que, a pesar de todo, nunca tuve una explicación lógica. Y aunque nunca más vimos al hombre ni al sedán, la sensación de que algo inusual ocurrió esa noche nunca se desvaneció por completo. Me ha quedado grabado en la memoria, y aunque trato de seguir adelante, siempre que la noche cae, siento que las sombras se alargan un poco más de lo normal. Y lo peor de todo, nunca podré dejar de preguntarme, ¿quién era él? ¿Y qué quería realmente de nosotros? El hombre del supermercado. Siempre hago las compras en el mismo supermercado, a la misma hora, por la misma razón. Rutina. Soy una mujer común, de unos 30 años, que vive en un vecindario tranquilo. Estaba todo normal ese día, como cualquier otro. Entré al supermercado, tomé mi carrito y comencé a recorrer los pasillos como lo hago casi todos los martes. No había nada fuera de lo común, hasta que noté algo extraño, un hombre que parecía estar siguiéndome. Al principio pensé que era pura coincidencia, que solo estaba comprando lo mismo que yo, pero la sensación era rara, como si me estuviera observando de una manera que no podía ignorar. Cuando me moví a otro pasillo, vi que él también se desplazaba hacia allá, siempre a unos pocos metros de distancia, pero sin apartar la vista de mí. Al principio traté de calmarme. Seguro es paranoia mía, me dije. Pero cada vez que cambiaba de pasillo, él hacía lo mismo. Me di cuenta de que no era casualidad. En un momento, hasta intenté caminar rápido y girar de repente para ver si lo perdía de vista. Pero ahí estaba, a unos pocos metros, como si supiera exactamente dónde iría. Mi corazón empezó a latir más rápido. Cuando llegué a la zona de cajas, traté de olvidarme del asunto. Pensé que era el final de la incomodidad. Pagué mis cosas, miré por encima del hombro y vi que el hombre aún estaba allí. No estaba comprando nada. Solo se quedó cerca de la salida, mirando su teléfono, sin moverse. Algo en mi interior me decía que no todo estaba bien. Salí del supermercado, intentando no pensar demasiado en lo que había pasado. El aire frío de la tarde me hizo sentir un poco más relajada, pero algo seguía en mi mente, como un murmullo constante. Cuando crucé las puertas automáticas del supermercado, miré hacia atrás sin querer. Ahí estaba, el hombre. No se había movido de su lugar, pero ahora parecía estar mirando hacia afuera, como si me estuviera esperando. Mi piel se erizó. Miré al frente y comencé a caminar rápidamente hacia mi coche, sin atreverme a mirar más. Pero cuando me di vuelta, lo vi nuevamente, justo detrás de mí, caminando a una distancia inquietante, pero nunca acercándose demasiado. No llevaba nada en las manos, sus manos vacías colgaban a los lados de su cuerpo.
Aceleré el paso, mis pasos resonaban en la acera vacía, y el sonido de mis zapatos golpeando el pavimento se mezclaba con el latido acelerado de mi corazón. Miré por encima del hombro varias veces, esperando que en algún momento desapareciera, pero ahí estaba, siempre detrás de mí, manteniendo esa distancia exacta. No sabía si quería acercarse o si simplemente me estaba observando. El miedo se apoderó de mí y comencé a pensar en qué hacer. Llegué a mi coche, metí las llaves en la cerradura y justo cuando iba a abrir la puerta me giré una última vez. Lo vi nuevamente. Ahora estaba parado a unos pocos metros de mi coche, mirándome fijamente, como si esperara que yo hiciera algo. Algo dentro de mí me dijo que no debía quedarme allí. Sin pensarlo, subí al coche, cerré las puertas y arranqué rápidamente, dejando el supermercado y al hombre atrás. Cuando llegué a casa, intenté tranquilizarme. Pensé que tal vez todo había sido solo una coincidencia, una paranoia de mi parte, pero algo seguía rondando en mi cabeza. Esa sensación extraña de estar siendo observada no me dejaba en paz. Estaba en la cocina guardando las compras y no podía dejar de mirar por la ventana. No sabía si era solo mi mente, pero sentía que el hombre podía estar ahí, vigilando mi casa desde la calle. Apreté los dientes y traté de convencerme de que todo estaba bien, de que no debía darle más importancia. Pero no podía dejar de pensar en esa mirada fija, en cómo no se había movido de su lugar cuando lo miré por última vez. Pasaron unos días, y aunque el miedo se atenuó un poco, la incomodidad seguía presente. No volví a ese supermercado, ni siquiera pensé en acercarme a esa zona por un buen tiempo, pero una tarde, después de casi 2 semanas, decidí ir a un supermercado diferente. No pensaba en el hombre, ya estaba más tranquila, hasta que, al pasar por el pasillo de cereales, vi a un hombre que me resultaba familiar. Mi corazón se detuvo por un segundo. No era el mismo supermercado, no era la misma zona, pero el hombre estaba allí. Y lo peor de todo es que me estaba mirando de la misma manera, con esa mirada fija, como si supiera exactamente dónde me encontraba. No era coincidencia. Su presencia era un recordatorio claro de que había algo inquietante en esa situación, algo que no lograba entender. Sentí como si el aire se volviera más denso de repente. Mis piernas empezaron a temblar un poco mientras intentaba mantener la calma. Estaba en el pasillo de productos enlatados, y a medida que mis ojos recorrían las estanterías, sentí esa presencia nuevamente. Él no había cambiado. Seguía igual. Una figura alta, de cabello oscuro y corto, con una chaqueta de cuero gastada. Pero lo que más me perturbó fue su actitud. No se movía, solo permanecía allí, mirando el estante frente a él, sin ver realmente nada. Y aunque estaba a varios pasillos de distancia, su mirada se desvió hacia mí en el momento en que lo miré. No se sonrojó, ni se sorprendió, solo me observó fijamente, como si me estuviera esperando. En ese momento, el terror se apoderó de mí. No pensé 2 veces. Dejé el carrito y salí del supermercado lo más rápido que pude, sin mirar atrás. Una vez fuera, me sentí un poco más segura, pero el miedo seguía ahí, recorriéndome como una sombra. Corrí hacia mi coche, me metí en el asiento del conductor y encendí el motor, con las manos sudorosas. Mientras me alejaba del lugar, volví a mirar por el retrovisor. No había nada detrás de mí, pero no me sentía aliviada. Sabía que no podía dejarlo atrás tan fácilmente. Algo me decía que esa presencia, ese hombre, no me iba a dejar en paz. Y, aunque lo había dejado atrás esa vez, algo en mi interior me decía que pronto volvería a cruzarme con él, como si fuera parte de un juego sin fin, en el que yo no tenía control. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa mirada fija en mí, como si estuviera observándome desde las sombras. El temor que había sentido en el supermercado se transformó en una sensación constante de incomodidad. Miraba por la ventana de mi apartamento con la esperanza de no verlo en la calle, pero cada vez que pasaba cerca, me sentía paranoica. Pensé en cambiarme de lugar, incluso mudarme de barrio, pero no quería darle más poder a ese miedo. Al día siguiente, decidí volver a mi rutina como si nada hubiera pasado. Hacía más de 1 semana que no lo veía y creí que tal vez mi mente me estaba jugando
una mala pasada. Pero todo cambió una mañana cuando fui al trabajo. Estaba parada en la estación del metro, esperando que llegara el tren, cuando sentí esa presión en el aire, esa sensación de ser observada. Miré por encima del hombro, y ahí estaba él. Estaba de pie, a unos pocos metros, con los ojos fijos en mí. No estaba en un supermercado, no estaba cerca de mi casa. Estaba en un lugar público, en plena hora punta. No podía ser una coincidencia, no podía ser casualidad. Sus ojos estaban clavados en mí, como si supiera exactamente dónde estaría en ese preciso momento. El tren llegó, y lo vi caminar hacia la puerta del vagón detrás de mí, pero cuando entró, se quedó en el pasillo, sin moverse, como si me estuviera esperando. Subí al tren sin atreverme a mirarlo. El miedo me congeló. Sentía que el espacio se reducía a medida que más personas se subían, pero, de alguna manera, la presencia de ese hombre parecía ocupar más espacio que todo lo demás. Sabía que estaba allí, lo sentía, aunque no lo miraba. Cada estación que pasaba, mi ansiedad aumentaba. Cuando el tren comenzó a detenerse en la estación siguiente, no pude evitar echar un vistazo hacia el pasillo. Ahí estaba, parado, como una sombra, sin mirar a nadie más, solo a mí. El tren se detuvo y la gente comenzó a bajar, pero él no se movió. Su mirada estaba tan fija en mí que parecía atravesarme. No podía soportarlo más. Decidí salir antes de la siguiente estación. No importaba si llegaba tarde al trabajo, solo necesitaba alejarme de él. Corrí por la salida, me sentía completamente fuera de lugar, como si el mundo entero estuviera siendo observado por él, como si estuviera atrapada en una pesadilla sin fin. Una vez fuera, me detuve en medio de la acera y tomé un profundo respiro, tratando de calmarme. Pero al mirar hacia atrás, lo vi. Estaba de pie a unos metros de mí, mirando en dirección al tren, pero sus ojos se movieron y ahora estaba mirándome a mí. Me quedé inmóvil por un momento, completamente paralizada, sin saber qué hacer. La sensación de estar atrapada me invadió. No sabía si correr, esconderme o simplemente quedarme quieta esperando lo que fuera que me estaba esperando. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. No podía más. Decidí que no iba a permitir que ese hombre me siguiera toda mi vida. Aunque el miedo seguía siendo grande, algo dentro de mí me dijo que tenía que enfrentar la situación, de una vez por todas. Apreté los dientes y, respirando con dificultad, decidí caminar hacia él. No sabía qué iban a hacer, pero tenía que saber qué quería. Me acerqué paso a paso, mientras él no dejaba de mirarme, tan quieto como siempre, con esa expresión que nunca había cambiado. Cuando estuve a pocos metros, lo confronté. ¿Por qué me sigues? ¿Qué quieres de mí? Fue como si esas palabras finalmente le rompieran la calma. Él no respondió, simplemente dio un paso atrás y comenzó a caminar hacia la esquina, alejándose de mí sin decir una sola palabra. Lo observé por unos segundos, tratando de procesar todo lo que acababa de suceder, hasta que se desvaneció en la multitud. A partir de ese día, nunca volví a verlo. Cambié mi rutina, mi lugar de trabajo, incluso mi forma de vivir. Aunque la sensación de inquietud nunca desapareció por completo, algo en mi interior me decía que había enfrentado lo peor de todo. Pasaron los meses y nunca más me crucé con él. A veces me pregunto si realmente lo vi, si todo fue una especie de ilusión provocada por el estrés o si fue un aviso, algo que nunca llegaré a entender. Lo único que sé es que esa sensación de estar siendo observada ya no está, o al menos no de la misma forma. El misterio sigue ahí, pero por ahora me siento más libre. El último viaje del ascensor. Era una noche como cualquier otra. Estaba trabajando hasta tarde en la oficina, como siempre. La empresa estaba vacía, excepto por mí y algunos pocos empleados que, como yo, intentaban terminar alguna tarea urgente. El reloj ya marcaba casi las 10 de la noche cuando terminé lo que necesitaba y decidí irme. El edificio, uno de esos rascacielos de vidrio y acero, se sentía aún más enorme y vacío a esa hora. El silencio dentro era extraño, casi sofocante, y apenas escuchaba el sonido de mis pasos resonando por los pasillos. Cuando llegué al piso de la cochera,
La puerta del ascensor se abrió y entré sin pensarlo demasiado. Estaba agotado, con el estómago vacío. Rara vez quedaba alguien trabajando tan tarde, así que estaba acostumbrado a tomar el ascensor solo. Pero, esa vez, algo estaba diferente. Había un hombre allí, en el rincón opuesto. No parecía nada fuera de lo común. Llevaba una camisa social clara, pantalones oscuros y zapatos negros. Nada llamativo. Pero lo que me llamó la atención fue su postura. Estaba con la cabeza agachada, mirando al suelo, evitando cualquier tipo de contacto visual. Algo en su forma de comportarse me inquietó, una sensación extraña que no lograba explicar. El ascensor comenzó a descender lentamente y me apoyé contra la pared, esperando que el viaje fuera rápido. Pero no podía dejar de sentir esa incomodidad, como si algo no estuviera bien. Me sentía observado, aunque el hombre no me miraba en absoluto. El aire dentro del ascensor se volvió pesado, denso, y esa sensación de claustrofobia empezó a apoderarse de mí. Podía escuchar mi respiración, el sonido de mis latidos y el suave zumbido de las luces fluorescentes sobre nosotros. Cada segundo se alargaba como si estuviera atrapado en un espacio sin tiempo. De repente, el ascensor se detuvo de golpe. No fue un pequeño tirón, sino algo fuerte, casi violento, como si hubiera chocado con algo o si el sistema hubiera fallado completamente. El parpadeo de las luces hizo que mi estómago se revolviera. El silencio que siguió fue absoluto, más pesado aún que antes. Miré al hombre, esperando que él también pareciera sorprendido o preocupado, pero él seguía inmóvil, con la cabeza aún baja. No se movió ni un centímetro. Sentí que el aire en el ascensor se había vuelto espeso y el miedo empezó a recorrerme la piel, como si una energía extraña estuviera llenando el espacio. Mi mano se acercó al botón de emergencia, instintivamente. Necesitaba hacer algo, cualquier cosa, para salir de allí. La idea de quedar atrapado en ese ascensor, con un desconocido, en el medio de la noche, me ponía nervioso. Pero antes de que pudiera presionar el botón, sentí una mano en mi muñeca, la suya, fría como el hielo, pero firme. Miré rápidamente hacia él, buscando alguna reacción, algo que explicara su extraño comportamiento. No dijo una palabra, pero sus ojos, no podía ver sus ojos, estaban escondidos bajo su frente, pero sentí que me miraba de alguna manera. Mi pulso se aceleró, el miedo me recorrió entero. Entonces, en un susurro, tan suave que casi creí no haberlo escuchado, dijo: «No necesitas hacer eso». La voz del hombre era profunda, rasposa, como si hubiera estado arrastrando su garganta por años. Algo en sus palabras me heló la sangre. ¿Qué quería decir con eso? ¿Por qué me detenía? Estaba paralizado, pero la sensación de peligro era tan intensa que mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Tragué saliva, con el estómago apretado, y miré a mi alrededor, como si el ascensor, el mismo al que había subido sin pensar, hubiera cambiado completamente de naturaleza. Sentí una presión en el aire, como si todo el edificio estuviera observándonos. La mano en mi muñeca no se movía, pero la sensación de frío se hacía más intensa. No sabía si debía soltarme de su agarre o si eso solo empeoraría las cosas. Todo mi cuerpo estaba en alerta máxima, como si mis instintos supieran algo que yo aún no entendía. Miré el pequeño panel del ascensor. Los números no se movían. Seguíamos atrapados entre dos pisos. ¿Cómo podía ser esto? Los ascensores siempre volvían a funcionar, ¿no? Pero este no lo hacía. Cada segundo que pasaba en ese espacio con ese hombre me hacía sentir más claustrofóbico y desbordado por la tensión. Intenté hablar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. Algo en la atmósfera me lo impedía. Era como si el ascensor hubiera absorbido todo sonido, todo movimiento, dejándonos a los dos inmóviles en un vacío casi palpable. Fue entonces cuando sentí que la temperatura bajaba aún más. Mis dientes comenzaron a castañetear, y no era solo por el frío. La presión en el aire era tan densa que podía sentirla en los pulmones. El hombre, por fin, levantó la cabeza ligeramente, y aunque no pude ver sus ojos, pude sentir que algo no estaba bien. Algo en su presencia me helaba hasta los huesos. En ese momento,
Sentí que todo mi cuerpo quería gritar, salir corriendo, hacer cualquier cosa, pero algo me mantenía pegado a mi lugar. La mano del hombre, aún sobre mi muñeca, parecía más pesada de lo que debería ser. No era una presión física, era algo más, algo que se sentía en el alma. Mi respiración se volvió entrecortada, como si el aire fuera más espeso de lo normal, y una sensación de impotencia me invadió por completo. La oscuridad dentro del ascensor parecía engullirlo todo, como si las paredes se estuvieran acercando lentamente. «¿Quién eres?», logré decir, aunque mi voz sonaba temblorosa y casi inaudible, pero el hombre no respondió de inmediato. En lugar de eso, dejó escapar un suspiro bajo, como si la pregunta ni siquiera le importara, y luego, en ese susurro que ya se me había grabado en la mente, volvió a decir: «No necesitas hacer eso». Las palabras se repetían, pero cada vez me parecían más extrañas, más vacías de significado, como si el tiempo y el espacio alrededor de él se estuvieran deformando. Mis manos sudaban, mi pulso se disparaba, y de repente la idea de presionar el botón de emergencia me parecía la cosa más absurda del mundo. ¿Qué pasaría si lo hacía? ¿Y si eso solo empeoraba las cosas? El silencio volvió a apoderarse del ascensor, ahora mucho más denso que antes. Mi mente comenzaba a divagar, buscando respuestas que no llegaban. Cada pensamiento que tenía me llevaba a un lugar más oscuro, y aunque intentaba mantener la calma, una sensación de pavor total se apoderaba de mi pecho. Miré la pequeña pantalla que indicaba el número de piso, esperando ver alguna señal de movimiento, pero nada cambiaba. Estábamos atrapados, suspendidos entre dos mundos, y en ese espacio el tiempo parecía haberse detenido por completo. Solo se escuchaba el latido de mi corazón que me retumbaba en los oídos. Fue entonces cuando el hombre, aún sin levantar la vista completamente, movió su otra mano hacia el botón de emergencias. No lo presionó, pero su dedo se quedó suspendido frente al panel, como si estuviera esperando algo, como si estuviera haciendo una señal. Un sudor frío me recorrió la espalda y mi cuerpo reaccionó de manera instintiva. Quise alejarme de él, pero no podía moverme. La presión sobre mi muñeca era cada vez más fuerte, como si quisiera que yo permaneciera allí, atrapado, observando cómo todo a mi alrededor se volvía más inquietante. Fue entonces cuando sentí que algo cambiaba en la atmósfera. Algo se movió detrás de nosotros, algo invisible, como si el ascensor ya no estuviera vacío. Mi corazón se aceleró aún más. Estaba seguro de que algo se movió detrás de nosotros, aunque no podía verlo. Era como si el aire mismo hubiera cambiado, cargado de una presencia extraña y desconcertante. La sensación de estar rodeado por algo que no podía comprender me invadió por completo. Los pelos de mi cuello se erizaron y una espina en mi espalda me indicó que algo estaba a punto de suceder. Pero el hombre, imperturbable, seguía allí, sin moverse, sin hacer más ruido que su respiración profunda, como si todo esto fuera normal para él. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, el ascensor dio un pequeño tirón y de repente comenzó a bajar, lentamente al principio, pero luego con rapidez. Los números del piso se fueron encendiendo, uno por uno, como si el tiempo volviera a su curso. Cuando el ascensor llegó al primer piso, la puerta se abrió y el hombre, sin decir una palabra más, me soltó la muñeca y salió rápidamente. Yo apenas podía moverme, mi cuerpo todavía temblaba y no podía entender lo que acababa de suceder. Me quedé allí un momento, mirando el pasillo vacío, preguntándome si todo eso había sido real. Apenas salí del ascensor, respirando con dificultad, pude ver que el lobby del edificio estaba completamente vacío. No había nadie. Nadie había presenciado lo que ocurrió. Me miré las manos, asegurándome de que no estaba soñando, pero lo estaba. Porque esa sensación, esa presión, esa presencia extraña, jamás la olvidaré. Y el hombre, su rostro, sus ojos, nunca los vi. Pero algo me dice que lo que ocurrió aquella noche no fue un simple mal funcionamiento del ascensor. Algo estaba en ese lugar, algo que no era humano.